Eh, bueno, bueno, un gusto poder estar nuevamente con ustedes y poder compartir la palabra de Dios, específicamente Apocalipsis. Hoy día nos toca el capítulo 10. Ya hemos ido avanzando y estamos llegando prácticamente a la mitad, porque la mitad de Apocalipsis es el capítulo 11. Y refrescar un poquito la memoria de lo que hemos visto la última semana. Las últimas semanas hemos estado centrados, 3 semanas específicamente, en el capítulo en el capítulo 9, capítulo 8 y 9 en realidad, ¿ya? Que son las trompetas. Primero vimos las primeras 4 y después nos dedicamos a la quinta, específicamente dedicamos una clase solo para la quinta y en la semana pasada solo una clase para la sexta. La quinta trompeta eran los musulmanes, ¿ah? Y la sexta trompeta, perdón, era el ejército francés, que venía de la Revolución Francesa. Ahí viene un problema, un asunto ideológico muy poderoso, porque a partir de la Revolución Francesa se produce una expansión de lo que nosotros conocemos como el ateísmo, ¿ah? Y eso lo estudiamos la semana anterior, pero ahora vamos a repasar un poquito eso para ya introducirnos en el capítulo 10, ¿ya? ¿Qué podemos hablar? Bueno, la sexta trompeta, como ya dijimos, representa a Francia durante la Revolución Francesa. No hay que olvidar que la Revolución Francesa se inició en 1789, específicamente el 5 de mayo de 1789 con la toma de la Bastilla. Detrás de este movimiento había ideología. Había una ideología que era el racionalismo, que buscaba en realidad derrocar a la monarquía que había en Francia y también al clero. O sea, instaurar la república y también sacar del medio lo que tiene que ver con la religión, específicamente la religión católica, principalmente. Y eso es lo que se buscó y eso es lo que se buscó derrocar. Em, y es interesante porque la sexta trompeta, además de lo que vimos en la última parte del capítulo 9, incluye el capítulo 10 y el capítulo 11. El capítulo 10 y el capítulo 11 están dentro de la sexta trompeta. Y de hecho, si ustedes avanzan, se van a dar cuenta que la última parte del capítulo 11 está la séptima trompeta. O sea, la séptima trompeta recién está en la última parte del capítulo 11. Entonces, el capítulo 10 que vamos a ver hoy día y la primera parte del capítulo 11 están incluidos en la sexta trompeta. Y de ahí viene la séptima. ¿Ya? Eso es otra cosa que tenemos que tener bien, bien claro. Ahora, vimos que en Apocalipsis 9, con respecto a la sexta trompeta, vimos dos cosas que quiero repetir, que es el versículo 17 y el 19. Los voy a leer, versículo 17 y 19 del capítulo 9, con respecto a la sexta trompeta, que dice lo siguiente. Eh, 17. Así vi en visión los caballos y los jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca, esto es lo que quiero resaltar, y de su boca salían fuego, humo y azufre. O sea, el problema que lo que era peligroso en ellos era la boca. Y vamos a ver el 19, dice, pues el poder de los caballos estaba en su boca. Ahí está el poder, en su boca. Y en sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas y con ellas dañaban. Y es bien interesante porque dice que el poder ellos tenían en la boca y de la boca salían fuego, humo y azufre. Esto tiene que ver con la ideología, con las ideas que ellos transmitían a través de su boca. Entonces es un poder ideológico el que va a surgir a partir de la Revolución Francesa. Y que otra cosa interesante, las colas, también las colas tenían daño. Y nosotros cuando vamos a Isaías 9:15, no lo vamos a leer, pero ustedes lo pueden revisar, Isaías 9:15, habla de qué es la cola. Y la cola dice que es el profeta mentiroso. ¿Ah? O sea, usaban el poder de su boca, su ideología y el engaño para poder hacer daño. Y con eso hicieron daño y específicamente nosotros nos vamos a ver en esta ideología, que es la ideología racionalista, la ideología atea. Después va a surgir eh, el evolucionismo y todo eso va a surgir a partir de toda esta idea, de toda esta ideología. Y hay dos fechas específicamente muy importantes en este momento. Acuérdense, 1789 comienza la Revolución Francesa. En 1798, o sea,
casi una década después, se produce la herida de muerte del papado. Ahí el ejército francés, a mano del general Berthier, llega a Roma, entra en Roma y toma preso al papa de la época, no me acuerdo el nombre del papa, y con eso termina el periodo de los 1260 años, esos periodos 1260 años, del 538 con el edicto de Justiniano, terminan en 1798 con el ejército francés tomando cautivo al papado. ¿Ya? ¿Qué otra fecha importante surge después de esto? 1844. En 1844, pocos años después, ¿no es cierto? Algunas décadas después, se produce el final de la profecía más larga de la Biblia, que son los 2300 años, que está ahí en Daniel capítulo 8, versículo 14. También le vamos a ir a ver un poquito, pero quiero que refresquemos algunas cositas para que entendamos. La Revolución Francesa está en 1789, 1798, la herida mortal, que termina en los 1260 años de la profecía del poder papal, incluyendo todo lo que sucedió en ese periodo de la Edad Media, la Inquisición y todo lo que hemos hablado en esta oportunidad. Y después viene 1824, que termina la otra profecía más larga de la Biblia, que son los 2300 años. Ya. Vamos a ver algunos versículos de Daniel. Vayamos a Daniel, el capítulo 12. Ahí en el Antiguo Testamento, Daniel capítulo 12, y le voy a pedir aquí a Morín, que está al lado mío, que me lea algunos versículos de Daniel capítulo 12. Vamos a hacer toda una cosa para que quede bien claro el tema de hoy, ¿ya? Vamos a indagar en el Antiguo Testamento para que veamos cosas que nos van a ayudar a entender hoy lo que vamos a ver en Apocalipsis 10. Entonces, Morín, te pido que leas primero Daniel 12:4. Daniel 12:4. ¿Qué dice? Dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Mire, este versículo es súper interesante porque ya cuando está terminando el libro de Daniel, han pasado todas las profecías de Daniel. Daniel ya no es un joven, un adolescente como en el comienzo del libro. Daniel ya es un hombre de avanzada edad, han pasado muchos años. Y cuando está terminando su libro, Dios le da una orden y le dice, pero tú, Daniel, tienes que cerrar las palabras, sellar este libro, el que tú estás escribiendo, el libro de Daniel, hasta que se abra. Va a estar sellado hasta que se abra. ¿Y cuándo se va a abrir? Hasta el tiempo del fin. Muchos en aquel tiempo, el tiempo del fin, muchos correrán de aquí para allá, se movilizarán y la ciencia se aumentará, el conocimiento se aumentará. ¿El conocimiento de qué? El conocimiento de la palabra de Dios, de las profecías. Porque cuando se abre el libro de Daniel, se van a abrir las profecías bíblicas y va a aumentar el conocimiento de la Biblia y específicamente de las profecías bíblicas. Eso es lo que dice, que cuando se abre el libro de Daniel, va a comenzar el tiempo del fin porque van a empezar a entender las profecías bíblicas. Ahora, ¿me puedes leer el versículo del versículo 5 al 9, Juanicita? Ya. Daniel 12, 5 al 9. Y yo, Daniel, miré y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí el varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: Anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Mira, qué interesante. Aquí vamos a ver cosas muy interesantes. El capítulo 4 nos decía que el libro iba a estar sellado hasta el tiempo del fin, entonces se iba a abrir y se iba a aumentar el conocimiento de las profecías bíblicas. El último versículo que leyó Mori en el versículo 9 dice también, dice prácticamente lo mismo, dice, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Vuelve a repetir la misma idea del versículo 4. Pero entre el versículo 4 y el 9, obviamente están los otros versículos que son del 5 al 8. Ahí, ¿qué dice? Dice algo que nosotros tenemos que entender para saber cuándo empezó el tiempo del fin. ¿A qué se refiere? ¿Cuándo empieza el tiempo del fin? ¿Da alguna pista estos versículos para entender cuándo empieza el tiempo del fin y cuándo iba a ser abierto el libro de Daniel que estaba sellado hasta el tiempo del fin?
Mire, leamos. Versículo 5 dice, hay algunos personajes. Versículo 5 nos habla de dos personajes, uno que está a un lado del río y el otro que está al otro lado, del lado del río. Y dijo uno de esos dos personajes que está cada uno al lado del río, dice, le hablaron a otro varón, a otro hombre, que estaba vestido de lino y que estaba sobre las aguas del río. O sea, hay un ser al lado del río, el otro al otro lado del río, y hay uno que está en el río, el cero. Y uno de los varones que está al lado del río le habla al que está en el río, versículo 6. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Él le pregunta directamente, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? ¿Cuándo será el tiempo del fin? ¿Cuándo se cumplirá esto que el libro será abierto? Lo que se está hablando Daniel. Y el versículo 7 dice, y oí, y ahora responde, el que está en el agua responde. Y dice, y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra, los dos brazos, alzó su diestra y su siniestra al cielo, o sea, levantó los dos brazos, y juró, y esto es interesante porque esto se va a repetir en Daniel, en Apocalipsis 10, esta escena se va a repetir en Apocalipsis capítulo 10, lo vamos a ver después, pero para que lo tengan en la mente. Y oí al varón vestido de lino del que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que será, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Ustedes conocen ese periodo profético? Este periodo profético que se nombra aquí, tiempos y la mitad de un tiempo, en la Biblia se menciona de tres formas diferentes. Se le dice los 1260 años o 1260 días, que se transforman en años por lo que nos dice la Biblia. En, otro, en otros lugares bíblicos se le llama los 42 meses. 42 meses. Y en otras partes de la Biblia se le llama tiempos y la mitad de un tiempo. O sea, tiempo es un año, tiempos 2 años y la mitad de un tiempo, medio año. Y si ustedes suman, son 12 más 24, que son 2 años, son 36, y más 6, 42. 42 meses. Y si ustedes suman, en otro lado dice, se habla directamente de los 42 meses. Y si ustedes hacen un trabajo y dividen en meses los 1260 años, también dan 42 meses. O sea, es el mismo periodo de tiempo. Lo repito, los 1260 años, los 42 meses y tiempos y medio tiempo es el mismo periodo profético, nombrado de tres formas diferentes. Entonces, este periodo profético es el de la supremacía papal, del 538 a 1798. Aquí cuando responde este varón que está en el mar, o sea, está en el agua, perdón, en el río, ese justamente relaciona el tiempo del fin ¿con qué? Con el fin del periodo de los 42 meses. O sea, con el año 1798. Y leo la última parte del capítulo del versículo 7. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, o sea, la persecución que iba a sufrir el pueblo santo durante los 2260 días a manos del poder papal, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. O sea, esto de cuándo se abría el libro de Daniel tiene una relación muy estrecha con el fin de los 1260 años, o sea, 1798. Y una otra fecha muy importante que es 1844, el fin de los 2300 días de Daniel 8:14. No sé si espero estar siendo bien clarito para poder explicar todo esto. Ahora, con estas cosas en la mente, las vamos a ir citando a medida que vayamos avanzando. Vamos a Apocalipsis 10. Para facilitarnos un poco, hicimos esta introducción, pero ahora vamos directamente a Apocalipsis 10, lo vamos a dividir en pedacitos, pero antes le voy a pedir a Morín que lo lea completo. ¿Ah? Le voy a pedir a Morín que lo lea completito del capítulo 10, que no es muy largo, porque son 11 versículos, y de ahí lo Ya. vamos a empezar a analizar, ¿ya? Dice, vi encender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz como ruge un león,
y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo he comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Ya, muy bien. Entonces, como le dije, este trocito está incluido en la sexta trompeta, que es la última parte del capítulo 9. Entonces, la sexta trompeta nos dice que nos habla de 1798, la herida mortal que recibió el papado, 1798, a manos del ejército francés. Entonces, esto va a continuación, va pegadito a ese año. ¿Ah? Y la primera que nos vamos a concentrar son en los primeros 3 versículos. Mira, lo voy a leer nuevamente y nos vamos a concentrar solamente en los primeros 3 versículos para empezar. Dice, vi descender del cielo a otro ángel. Acuérdense que la palabra ángel significa mensajero, o sea, vi descender del cielo a un mensajero. No significa un ser con alas. ¿Ah? Nosotros cuando dicen ángel nos imaginamos un ser con alas, hermoso, brillante, blanco, así, ¿no es cierto? Un ángel. Pero este ángel, la palabra ángel en griego es mensajero, ¿ya? Vi descender del cielo a otro mensajero, fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto y puso sus pies derechos sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Aquí hay 2 preguntas que me surgen a mí, yo creo que ustedes también. Primero, ¿quién es este mensajero fuerte? ¿Quién es este ángel? ¿Quién es este mensajero fuerte? ¿Quién es? Y segundo, ¿qué es el librito que se ha abierto, que está abierto en su mano? Esas 2 interrogantes tienen que venir a nuestra mente de inmediato. ¿Quién es el ángel y qué es el librito? Vamos a ver quién es el ángel. Vamos a ver algunas características que el ángel tiene. Primera característica, por ejemplo, las vamos a resumir al tiro. Este ángel dice que está envuelto en una nube. Segundo, dice que tiene un arcoíris sobre su cabeza. Otra cosa, dice que su rostro es como el sol, o sea, es brillante. Dice que sus pies son como columnas de fuego, brillantes también, como que están encendidas sus pies. Y dice que en su mano ella tiene el librito, pero ¿qué más dice acerca de él? Tiene un pie sobre el mar y otro pie sobre la tierra, y por último dice en el versículo 3 que ruge como un león. O sea, cuando habla, tiene su voz es como la potencia del rugido de un león. ¿Quién será este personaje? Bueno, la única forma de saber quién es buscando en la Biblia. Mira, vayamos con respecto a la nube. Vayamos a Daniel 7:13. En el Antiguo Testamento vamos a buscar el significado de esto. Daniel 7:13. Aquí le voy a pedir a mi ayudante que está acá al Estrella, lado, Estrella, ¿sí? A Daniel 7:13 que nos lea acerca de esto, de la nube. ¿Qué tiene que ver una nube, ¿no? Envuelto en una nube? ¿Quién será el que viene envuelto en una nube? 7:13, ahí ya, búscalo. dice, em, Ahí está el 13. miraba yo la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Muy interesante. Este texto de Daniel 7 nos habla de cuando Cristo pasa del lugar santo al santísimo. Y dice que viene, ¿cómo que viene? ¿Cómo? Con las nubes. Con las nubes, Con nubes. sí. Y si ustedes se recuerdan, en Apocalipsis 1, versículo 7, Apocalipsis 1, ahí donde empieza Apocalipsis, versículo 7, nos dice lo siguiente.
Dice, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. ¿Quién es ese? ¿Qué personaje que está Bueno, hablando aquí? Jesús, Hablando de claramente. Jesús. Cuando habla de alguien envuelto en la nube, en Daniel y en el principio de Apocalipsis, es Jesús el que viene envuelto en la nube, ¿cierto? Y de hecho, cuando sentó el cielo ahí en el primer capítulo, de hecho, dice que lo recibió en la nube también, Sí. ¿cierto? Entonces tiene esta relación con Jesús, esto de estar envuelto en una nube, escondido en una nube. Ahora veamos el arco iris. Vayamos a Apocalipsis 4:3. Ahí cerquita, Apocalipsis 4:3 también vamos a ver esto del arco iris. ¿Quién le tiene que ver al arco iris? Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda Mira qué interesante. ¿El arco iris está alrededor de qué? del trono. ¿Y quién está en el trono? Bueno, Jesús, Ah, el el Padre en ese Padre. caso. Pero tiene que ver con la divinidad. Claro. Con la divinidad. Y Jesús es divino. Aquí nuevamente resalta eso. Es divino. Es una señal divina. Entonces está hablando aquí de la divinidad de Cristo. ¿Cierto? Y eso es súper importante porque el arco iris también tiene que ver con el diluvio. Y en el diluvio, ¿qué hizo Dios? Hizo un pacto con Noé y su familia y los salvó. O sea, vino un juicio de Dios sobre la tierra, un diluvio, y Noé y su familia se salvaron. Y fruto de ese rescate que dio, el pacto que se hizo después Dios con Noé, con la humanidad que quedó viva, se simbolizó en un arco iris. O sea, tiene que ver con un remanente también, con un remanente que fue rescatado de un juicio de Dios. Claro. ¿Cierto? Pero ahí está también otra cosa interesante. Vayamos ahora al rostro como el sol. Apocalipsis 1:14. A ver si en Apocalipsis 1:14 encontramos algo parecido, semejante a esto de que habla de un rostro como el sol, ¿sí? ¿Qué dice? Oye, ¿y este es el método de interpretación bíblica? Este es el método de reinterpretación bíblica. Claro, La Biblia se interpreta a sí así misma. misma. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, y sus ojos como llamas de fuego. Sus ojos como llama de fuego, intenso, ¿cierto? O sea, también en su rostro había algo del fuego, sol. El sol también tiene esa connotación. Ahora vayamos a los pies como columnas de fuego. Apocalipsis 1:15, al ladito. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Como dice que son los pies, dicen que son como bronce bruñido. ¿Cómo será el bronce bruñido? Es como fuego, Súper, ¿no? sí, Es como fuego, así color fuego, muy ardiente. brillante. Y incluso dice Dice refulgente refulgente, como en un horno. como en un horno, o sea, cuando un metal. ¿Han visto ustedes esa imagen, por ejemplo, cuando está fundiendo el cobre, que Claro. es como un líquido fuego? Ujú. Así. Entonces, justamente, entonces podemos concluir de todas estas cosas que el personaje, el mensajero que desciende del cielo, que está ahí presente, ¿quién es? Jesús. Es Cristo, es Cristo, es Cristo mismo. Y ahora otra cosa interesante, ¿por qué se le representa con un pie en la tierra y otro pie en el mar? ¿Qué connotación tendrá eso de que Cristo tiene un pie en la tierra y un pie en el mar? ¿Sabes cuál es la connotación? Tiene la connotación que el mensaje que tiene es un mensaje para toda la tierra, mar y tierra. O sea, eso abarca a todo el mundo. Esto es súper interesante, chicos. ¿Sabes por qué? Nunca me había dado cuenta. Nosotros actualmente, cuando decimos, queremos decir que abarca a todo el mundo, decimos, fue por cielo, mar y tierra. Cielo, mar y tierra. Claro, porque están los barcos que van por el mar, están los trenes y todo lo demás que anda por tierra y los aviones que andan por cielo. Pero en ese tiempo no habían aviones. Entonces era solamente por mar y tierra. Ah, de verdad. No era por el cielo, como se expandían las cosas. Entonces este es un mensaje que se expande a toda la tierra. Como se hacía en esa época, solamente por el mar y por la tierra. Si fuera actualmente, diría cielo, mar y tierra. Ujú. ¿Ah? Pero en ese tiempo no había nada. ¿Ah? Entonces un mensaje que va a todos lados. Ahora el libro, ¿qué será el libro? El libro que está en la mano. Es bien interesante porque en el griego original de la Biblia, del Apocalipsis, en realidad más que decir que tenía en su mano un librito abierto, da la connotación de que tenía en su mano un librito que se estaba abriendo. Ese es el original griego, no dice un librito abierto, sino un librito que se está abriendo. ¿Ah? Como que lo tenía en la mano y se estaba abriendo. ¿Qué librito será ese que está en la mano del ángel? O sea, de Cristo, que es el mensajero.
Bueno, por eso hicimos la introducción que hicimos. El librito que está en la mano de Jesús y que se está abriendo es el libro de Daniel. El libro que en Daniel capítulo 12 vimos que Dios le dijo 2 veces, en el capítulo 12, Dios le dice a Daniel, ese libro tiene que estar sellado, cerrado, hasta el tiempo del fin. Y después en ese mismo texto de Daniel capítulo 12 vimos que el tiempo del fin está relacionado con el periodo del tiempo, tiempos o medio tiempo, o 1260 años, o 42 meses, o sea, 1798. Y alrededor, estamos justamente alrededor de 1798, porque esa es la sexta trompeta y justamente calza perfecto. ¿Por qué? Porque ahí es cuando se produce lo que estamos viendo. Que baja este ángel poderoso que es Jesús con un libro abierto y lo tiene en la mano y ahora se va a leer. Ujú. ¿Ya? O sea, algo se va a hacer con el librito. Ya espero que quede clarito eso del libro y de quién es el personaje que está ahí representado. Ahora vamos al versículo 4. ¿Lo puedes leer nuevamente, Morisita? Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Mira qué interesante. El final del versículo 3 dice lo siguiente, y clamó a gran voz como ruge un león. Dice ruge como un león. ¿Te acuerdas del capítulo 1 que decía que Jesús, no, en el capítulo 5 de Apocalipsis dice que Jesús es el león de la tribu de Judá? Claro. Otra idea justamente de que este es Jesús, el león de la tribu de Judá, por eso ruge. Pero agrega algo, dice, y cuando hubo clamado o rugido, dice que 7 truenos emitieron sus voces. Mira qué interesante, truenos que hablan, truenos que emiten voces. Y Juan, que estaba viendo esa visión y la estaba escuchando, dice que se aprontó, pescó su lápiz, o lo que tenía en la mano para escribir, ¿no es cierto? Y va a escribir lo que los 7 truenos habían dicho, las voces de los 7 truenos, los va a escribir el mensaje que los 7 truenos dijeron, y viene una voz del cielo y le dice, ¿qué cosa? No escribas. Le dice que no escriba. Le dice, no escribas lo que los 7 truenos han dicho. O sea, y uno se queda pensando, ¿y qué habrán dicho los truenos? Y uno se queda pegado ahí, ¿ah? Se queda pegado como en la idea de, ¿qué habrán dicho los truenos que Juan no lo pudo escribir? Pero saben que el mensaje de este versículo no es ese. Uno se queda pensando, ¿qué habrán dicho los truenos? Pero el mensaje que quiere transmitir este versículo no es que tú te quedes pensando qué dijeron los truenos, sino el mensaje que da este versículo es que a Juan se le dio un mensaje y se le dijo, no lo escribas, tiene que quedar oculto. Hay una parte del mensaje que te estoy dando que tiene que quedar escondido, Ujú. que no se tiene que revelar, que tiene que quedar escondido. Ese es el mensaje de este versículo. Y ahora te lo voy a dejar ahí. Dejémoslo ahí, la idea. Este mensaje tenía que quedar oculto, escondido, algo que no tenía que revelarse todavía, que tenía que quedar escondidito ahí. Pero lo vamos a tocar un poquito más adelante, que no se me olvide. Vamos a dejar la idea ahí flotando en el aire, porque después la vamos a tener que resolver. Pero ahí está la idea. Ahora pasemos, por lo tanto, al versículo 5 y 6. ¿Qué dice el versículo 5 y 6? Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Ya. Mire, aquí hay una cosa interesante porque si tú te das cuenta, el versículo 5 y 6 es prácticamente, no exacto, pero es prácticamente la misma escena de Daniel capítulo 12. Es prácticamente la misma escena. Tiene alguna diferencia, pero es prácticamente la misma escena. O sea, el personaje que aparece en Daniel capítulo 12 también es Jesús. También es Jesús. Ese que está sobre las aguas del río, también es Jesús. Y dice más o menos lo mismo que dice aquí en Apocalipsis capítulo 10. Y es interesante porque Jesús, con un pie en el mar
con un pie sobre la tierra, levanta sus manos al cielo y empieza a hablar. Empieza a hablar este mensaje que es un mensaje universal, o sea, para toda la tierra, por eso tiene un pie sobre el mar y un pie sobre la tierra. ¿Y qué dice? Dice, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, lo mismo que dice Daniel capítulo 12. Y después agrega algo interesante, dice que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él. ¿De quién está hablando Jesús? ¿De quién podríamos decir que está hablando Jesús? ¿O qué está resaltando Jesús? ¿Al Creador? El creador, claro. ¿Al Creador? O sea, lo que dice es, juró por el que vive, el eterno, el que vive los siglos, el Creador. Señala al Dios Creador. O sea, dentro del mensaje que se tiene que dar, es muy importante el mensaje de quién, del Dios Creador. Y ahí es donde toma importancia uno de los 10 mandamientos, que es el mandamiento del sábado, que señala exactamente a quién, al Creador. Al Creador. Pero agrega algo importante en el final del versículo 6, una frase que está después de la coma, que dice qué cosa, El tiempo no sería más. el tiempo no sería más. Que el tiempo no sería más. ¿Por qué dice esto de que el tiempo no sería más? Porque todas las profecías de tiempo que hay en la Biblia, en este periodo que comienza el tiempo y el fin, Terminar. se terminan. Las profecías más largas de la Biblia, la de los 1260 años, termina en 1798. La otra profecía, la más larga de toda la Biblia, los 2300 años de Daniel 8:14, terminan en 1844. O sea, a partir de este momento, las profecías de tiempo se terminan. No hay más profecías de tiempo. Por lo tanto, cualquiera que quiera hacer cálculos acerca de cuándo es la segunda venida de Cristo, está haciendo algo que no es bíblico. Porque en este periodo de tiempo profético es cuando se terminan las profecías de tiempo. Y por eso dice que el tiempo no sería más, no hay más profecías de tiempo. Se terminan las dos más grandes, 1798 y 1844. Se terminan porque comienza el tiempo del fin, como dice Daniel capítulo 12. ¿Mm? Ahora, sigamos adelante, versículo 7. ¿Qué dice? Sino que los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Mira qué interesante, aquí, cuando todavía estamos en la sexta trompeta, nombra la séptima. ¿Cierto? Se adelanta y nombra la séptima, la menciona. Pero ¿cómo la menciona? Dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, en los días futuro, en los días del séptimo ángel que está en el futuro todavía, cuando él comience a tocar su trompeta, la séptima trompeta, la última, el misterio de Dios se consumará. Se consumará. ¿Cuál será el misterio de Dios que se consumará? Como él lo anunció a sus siervos los profetas. Y aquí hay otra idea interesante. O sea, el séptimo ángel que todavía está en el futuro, cuando se está escribiendo esto, dice que cuando se toque esa séptima trompeta, el ángel toque esa última trompeta, la séptima, el misterio de Dios se consumará. Vayamos a la séptima trompeta. Po. Adelantémonos un poquito y veamos a qué se referirá. Vayamos vayamos ahí a Daniel, o sea, perdón, a Apocalipsis, capítulo 11, y nos vamos a quedar en el versículo 15. Cuando comienza la séptima trompeta, ¿qué dice? El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. Mira qué interesante mensaje. Los reinos del mundo han venido, no habla de futuro, dice de ahora, han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. ¿Sabes por qué? Porque la séptima trompeta es la segunda venida de Cristo. Mira, te lo voy a mostrar más. Versículo 17 dice, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu poder, tu gran poder, y has reinado. Y versículo 18, y se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre,
a los pequeños y a los grandes y de destruir a los que destruyen la tierra. ¿Cuándo se produce eso? Segunda En venida la de segunda Cristo. venida de Cristo. Entonces, ¿cuál es el misterio que se ha consumado? Es la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo, cuando después de que se terminan las profecías de tiempo, y cuando comience el séptimo ángel a tocar su trompeta, ¿qué es lo que se produce en el futuro? La segunda venida de Cristo. O sea, esta trompeta nos está proyectando a la siguiente, pero nos está mencionando todos estos detalles. Después de 1798, después de 1844, la siguiente hito importante que va a haber en el futuro es la segunda venida de Cristo. O sea, ¿por qué? Porque se comienza el tiempo del fin, como dice Daniel capítulo 12. Entonces, estamos cerquita y acercándonos cada vez más aquí a la segunda venida de Cristo. Sabemos que han pasado ya muchísimos años para nosotros, pero estamos en el tiempo del fin. Y ya estamos y ya podríamos decir que estamos aproximándonos al fin del tiempo del fin. ¿Ah? Y porque ha pasado el tiempo y sucesos han acontecido que nos dicen que estamos cada vez más cerca del tiempo del fin. Mira, sigamos avanzando. Versículos 8 al 10. Y aquí llega un punto bien importante del texto de Apocalipsis 10. Ya. La voz que vi del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Ya. Este texto es súper importante, queridos hermanos, por lo siguiente. Porque dice que la voz que oí del cielo me habló. ¿A quién le habló? A Juan. Y le dijo, Juan, te voy a pedir que hagas algo. Tienes que hacer algo. Yo te voy a dar una orden para que tú la hagas. Mira, camina, acércate al ángel que tiene el librito, que está con un pie en el mar y un pie en la tierra, es Cristo, como ya lo hemos visto. Acércate a Cristo, en el fondo. Pero te pido que extiendas tu mano y tomes el libro. Y el libro te lo van a ver. Cristo te va a pasar el libro. Y cuando Juan se acerca, ahora Jesús es el que le habla. Y Jesús le dice lo siguiente: toma el libro, pero no solamente tomes el libro. Ahora yo te voy a pedir que te comas el libro. Que te comas el libro. Y eso no es raro porque en la Biblia hay versículos que hablan de que la Biblia se come, Claro. ¿cierto? El pan de vida también. Claro, dice que la Biblia es como el pan de vida que se come. O sea, yo comí tus palabras y fueron por gozo Gozo para y mi alegría de vida, mi para mi corazón. corazón. Eso está en el Antiguo Testamento. Yo comí tu palabra. La palabra es se come. O sea, cuando uno la estudia, es como comerla, es como introducirla dentro de tu cuerpo, dentro de tu mente, dentro de tu ser. ¿Ah? Parte de ti. Es parte de ti. Entonces, por eso le dice, ahora tú tienes que tomar el libro y tienes que comértelo. Tienes que obedecer mi orden, cómetelo. Pero te voy a decir algo antes de que te lo comas. Te va a pasar lo siguiente. Lo vas a comer y cuando entre en tu boca va a ser dulce como la miel, va a ser delicioso, va a ser muy, muy agradable, muy rico, muy rico, muy agradable. Pero cuando tú lo tragues y llegue a tu vientre, te va a producir una amargura en el vientre. Te va a hacer amargo. Y Juan, como era un apóstol de Cristo, ¿no es cierto? Y era un profeta del Señor, siguió al pie de la letra todas las órdenes. Se acercó a Jesús, tomó el libro, lo introdujo en su boca y lo comió. Y tal cual se le dijo, fue muy dulce a su boca, pero amargó su vientre y ocurrió tal cual lo que le había dicho. Y mira lo interesante, cuando termina esta idea que está transmitiendo Apocalipsis, ahí en los versículos 8 al 10, viene el 11. Mírale el 11. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y aquí me voy a quedar en dos palabras, en el versículo 11. Las palabras que dicen otra vez.
¿Qué significa cuando yo te digo, lo hiciste otra vez? ¿Qué entiendes tú cuando yo te digo, lo hiciste otra vez? De nuevo. Te ¿Qué lo dije una significa? vez. Que ya lo había hecho antes, ¿no es cierto? Sí. Entonces aquí cuando le dicen están diciendo aquí a Juan, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes, es porque ya había profetizado antes. Porque le dice profetiza otra vez sobre mucha gente. O sea, quiere decir que ya había profetizado a mucha gente antes. Y ahora tenía que volver a hacerlo. Tenía que volver a retomar eso que ya había hecho, volver a retomarlo para seguir haciéndolo. Por eso es otra vez. Entonces, a qué se refiere este versículo que estamos viendo aquí? Se refieren a un acontecimiento histórico. Lo voy a explicar. Vamos a pescar una máquina del tiempo y con nuestra imaginación nos vamos a subir a la máquina del tiempo y nos vamos a ir a fines de 1700, principios de 1800. Ya estamos hablando de siglos. En 1755, se produce el terremoto de Lisboa, del cual ya hemos hablado. Específicamente el 1 de noviembre de 1755, un gran terremoto en Lisboa que abarcó el norte de África y el sur de Europa principalmente, y causó una gran destrucción específicamente en Lisboa, con un maremoto incluido, y no solamente en Lisboa, sino que en otras partes de la península ibérica y el norte de África también. El 19 de mayo de 1780, también a fines de los 1700, se produce el día oscuro. Durante el día se oscureció todo en una parte de Estados Unidos y en la noche la luna se convirtió en sangre, se volvió roja como sangre. 1780, 19 de mayo de 1780 específicamente. Y luego, el 12 de noviembre de 1833, al principio de los 1800, se produce la caída de estrellas. También en Estados Unidos, en una zona de Estados Unidos, se produce una caída de estrellas, muchas estrellas durante todo el día. Cayeron. ¿Y saben lo que se dio cuenta la gente en ese entonces? Que estas señales estaban en la Biblia. Mira, vayamos a Apocalipsis 6, versículos 12 y 13. Apocalipsis 6, versículos 12 y 13. Miré cuando abrió el sexto sello y he aquí hubo un gran terremoto. El sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos, cuando es sacudida por un fuerte viento. Y en estos dos versículos están todas las señales que acabamos de decir. Y ellos se dieron cuenta, la gente estudiosa de la Biblia que quería conocer las profecías bíblicas, se dio cuenta de que estos acontecimientos habían ocurrido y que estaban escritos en el Apocalipsis, pero también están escritos en Mateo. Vayamos a Mateo 24, 29. Mateo 24, 29 también menciona algunas de estas señales. No menciona el terremoto de Lisboa de 1755, pero menciona las otras señales. Mateo 24, versículo 29. Ya, dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, Se refiere al periodo papal de 2200 años que termina en 1798. De la tribulación de la Inquisición y todo esto claro, que castigó al el pueblo de periodo Dios. papal, Exacto. ¿Qué el, pasa? el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces la gente pensó, mira, esto está en Apocalipsis, esto está en el sermón profético de Jesús en Mateo 24, o sea, esto es bíblico. Pero vayamos a Hechos 2:20. Hechos 2:20. Y ahí en Hechos, capítulo 2, versículo 20, ¿qué dice? El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Mira, nos vamos a detener ahora en esto. La persona leyó Apocalipsis, la persona leyó Mateo 24 y la persona leyó Hechos 2:20. Y en Hechos 2:20 me encima lee lo siguiente. Dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Esto ocurrió el 19 de mayo de 1780. ¿Antes de qué? Antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. La segunda venida de Cristo.
Imagina lo que la gente empezó a pensar y a sentir. Impresionante, se están produciendo las señales del tiempo del fin. La segunda venida de Cristo se está acercando. Y eso que llamó la atención de la gente a estudiar el libro de Daniel. Y el del libro de Daniel, como decía en el capítulo 12 del libro de Daniel, se abrió y se empezaron a estudiar las profecías bíblicas, empezó a crecer el conocimiento de las profecías bíblicas y se empezaron a ver estas señales y cundió el estudio de las profecías. Abrir es entender, se entendió. Claro, y se vio que el periodo de 1260 años, de los 42 meses, del tiempo y medio tiempo, terminó en 1798, se vio que eso también se cumplió. Entonces, imagínate lo que pasó entre los creyentes. Se produjo un reavivamiento espiritual en base a las profecías bíblicas. Y fue impresionante para la gente que le tocó vivir esto, ver en sus propias caras cómo se producían las señales bíblicas. Fue impresionante para ellos y también debería ser impresionante para nosotros, pero ya nosotros ya estamos acostumbrados a esto, así que ya no nos llama la atención prácticamente. ¿Qué otra cosa? En ese tiempo, fruto de todo este movimiento, de todo esto que sucedió, en Estados Unidos se levantó un hombre muy particular. No era teólogo, no era pastor, no estudió teología, pero por esas cosas en la vida, él dejó de ser ateo, porque llegó un momento que era como ateo, y decidió empezar a cambiar su vida y empezó a estudiar la Biblia. Y empezó a estudiar la Biblia desde el Génesis al Apocalipsis, pero así, pero un estudioso, pero de verdad, o sea, un hombre que realmente quería saber la verdad y no pasaba de un versículo hasta que no lo entendía. Así fue Guillermo Miller. Y Guillermo Miller llegó hasta el libro de Daniel. Y en Daniel se encontró con Daniel 8:14. Veamos Daniel 8:14. Daniel 8:14. ¿Qué dice Daniel 8:14? Y ahí él quedó ahí, pero prendido con este versículo de Daniel 8:14. Acuérdense que ya se había descubierto, gracias a la profecía de 2260 años, de que ese, ¿cómo podríamos decirle? Eso del día por año era bíblico. O sea que un día profético era un año. Se había comprobado que era real, que era correcto. Entonces se encuentra con Daniel 8:14, ¿qué lee? Dice, y él dijo hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Entonces Guillermo Miller lee esto y dice hasta 2300 tardes y mañanas, o sea, 2300 días, o sea, son 2300 años, dice él. Y después lee, luego el santuario será purificado. Y en ese tiempo había una creencia que el santuario era la tierra. Entonces él empieza a pensar en su mente y dice, si yo logro descubrir a qué se refiere, cuándo comienza, cuándo termina este periodo de 2300 años, yo voy a descubrir cuándo se va a limpiar o a purificar el santuario. Y si el santuario es la tierra, como dicen, y empezó a buscar en la Biblia, ¿cuándo se purificaba la tierra? Y se dio cuenta que la única alternativa era la segunda venida de Cristo. Entonces dice, si yo descubro cuándo comienza, cuándo termina los 2300 días, voy a descubrir cuándo es la segunda venida de Cristo. Y él empezó a estudiar y ahí en Daniel capítulo 8, capítulo 9, descubrió la fecha cuando empezaban los 2300 días o años. Y esto lo proyectó hacia el futuro es, y llegó hasta el año 1844. 1844. Y cuando él descubrió esto, era el año 1834. De años antes. O un poquito antes, 1830, 1820 y tanto. O sea, faltaba una década para que se cumpliera la fecha que él había indagado. Y él no quería proclamarlo porque era muy tímido, era un granjero nomás. ¿Por qué me va a escuchar a mí un granjero que no tengo estudio de teología? ¿Qué va a hacer? Tomó valor, Dios lo condujo y empezó a predicar en todo Estados Unidos. Y mucha gente se empezó a preparar porque el 22 de octubre de 1844 Cristo venía por segunda vez a la tierra. Y la gente sabe cómo estaba cuando era 1844. ¿Te imaginas? El 22 de octubre. ¿Cómo habrá estado la gente en enero de 1844? ¿En marzo de 1844? ¿En septiembre de 1844? La gente estaba entusiasmadísima. Ya vamos a ir al cielo, el reino eterno de Dios se va a instaurar.
Y cuando era el 21 de octubre de 1848, ¿cómo estaba la gente? Era un momento de gran gozo, de gran alegría, de gran expectación, Dulce. dulce. La gente vendió sus casas, dejó de cosechar sus campos, porque ya no tenía sentido que esto venía, ¿para qué vamos a cosechar los campos? Y el 22 de octubre de 1844, la gente expectante esperaba la segunda venida de Cristo, y Cristo no vino. Fue dulce en la boca, pero amargo en el vientre. Muy amargo, Como estaba escrito. como está escrito en la Biblia. Exactamente. Y ahora retomo una idea que dejé volando ahí hace un ratito. ¿Cuál es la idea que da esos 7 truenos que emiten voces y que Juan va a escribir y Dios le dice, no, deja ese mensaje oculto? Ese mensaje no puede quedar escrito, tiene que quedar oculto. Yo no quedé pensando, ¿qué dijeron los 7 truenos? ¿Qué? No, el mensaje que quiere dar ese versículo de Apocalipsis 10 es que Dios en su infinita sabiduría, Dios en su plan de salvación de la humanidad, estimó conveniente que las cosas sucedieran como sucedieron y que parte de la información quedara oculta ante los ojos de Guillermo Miller y ante los ojos de los seguidores de él. Y ese mensaje quedó oculto, no fue escrito, no lo descubrieron. Y cuando fue el chasco de 1848, el 22 de octubre, volvieron a estudiar la Biblia y se dieron cuenta que el error que habían cometido no era en los tiempos, era en el acontecimiento. La purificación del santuario no era la segunda venida de Cristo a la tierra para purificar la tierra, sino que en el cielo, como dice Hebreos, el libro de Hebreos, hay un santuario en el cielo, el cual va a ser purificado. Fueron a Levítico 16, el día del Yom Kippur. Estudiando, se dieron cuenta que el santuario que iba a ser purificado era en el santuario del cielo. ¿Y cuándo se producía esta purificación? Durante el Yom Kippur, el día de la expiación o el día del perdón. Entonces, a partir de 1844 hasta un poco antes de la segunda venida de Cristo, se produce el verdadero día de la expiación, el verdadero día del perdón en el santuario celestial. Y Cristo pasó del lugar santo, del santuario celestial, al lugar santísimo, al lugar celestial, porque como comenzó el tiempo del fin, comenzó la última parte de la labor salvadora de Cristo por la humanidad. Y eso fue el mensaje que está aquí. Por eso el versículo 11, el último versículo del capítulo 10, dice lo siguiente. Y él me dijo, ¿quién me dijo? Jesús. Es necesario que después de lo que has pasado, después de que predicaste a tanta gente y tanta gente se entusiasmó y esperó mi segunda venida en 22 de octubre de 1844 y no vine y se produjo esta gran amargura en tu vientre, después de que fue tan dulce en tu boca, después de esta experiencia que has pasado, es necesario que vuelvas otra vez a llevar mi mensaje a la tierra. Es necesario que vuelvas a profetizar sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y es aquí, a partir de 1844, que nace un movimiento que tiene que llegar a todo el mundo, diciendo que Cristo empezó la última labor en el cielo del plan de salvación y que la hora del juicio ha llegado, como dice Apocalipsis 14, y de hablar del Dios creador, como dice el versículo 6, a través de la vigencia del sábado, de los 10 mandamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Y empieza un movimiento profético, que es el movimiento adventista del séptimo día, al cual nosotros pertenecemos, y creemos que es un movimiento que está señalado en la Escritura, específicamente aquí en Apocalipsis capítulo 10. No sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud. Pero ese es el mensaje del capítulo 10 de Apocalipsis, un mensaje bien esperanzador para nosotros, un mensaje bien potente y que nos debe llamar a la reflexión de la labor que tenemos que llevar a cabo
es importante, Dios la designó para nosotros y bueno, cerca del tiempo del fin. Todas las profecías así lo dicen. No sé si hay preguntas, comentarios, alguna observación. Yo quería, igual es importante,